La noticia de la semana. Como ustedes saben, el día de ayer Estados Unidos bombardeó a la nación de Siria, producto de que las potencias de Occidente determinaron que la nación siria, a través de su presidente Bashar al-Assad, había realizado un ataque químico contra víctimas civiles, niños inocentes, y las imágenes que circularon por el mundo eran terribles y espectaculares. Y en este sentido se dio este ataque que en este momento tiene al mundo en vilo. A esta hora, cuando estoy desarrollando esta noticia, se han realizado distintas reuniones internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha reunido, hay declaraciones de todos los actores de Rusia, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Siria, y en verdad estamos viviendo un tiempo muy especial en el calendario profético porque estamos a punto de ver el cumplimiento de Isaías capítulo 17. Así que en este contexto quiero invitarles a la lectura de la noticia profética. Hay muchos sitios que están reportando sin cesar. En todo caso, en este instante leeré desde el sitio de noticias de Yahoo. El sitio www.yahoo.com, en su sección de noticias en español, citando a la agencia Associated Press y a los periodistas Robert Burns y Catherine Lucy, dicen lo siguiente: Estados Unidos y sus aliados atacan Siria para frenar armas químicas. Informa la noticia. Washington, Associated Press. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaron en conjunto ataques militares en Siria en represalia por el presunto uso de armas químicas por parte del régimen del presidente Bashar al-Assad contra civiles, y para disuadirlo de que vuelva a hacerlo, anunció este viernes el presidente Donald Trump. Agrega la noticia: fuertes explosiones iluminaban el cielo de Damasco, la capital siria, mientras Trump hacía el anuncio desde la Casa Blanca. La televisión siria reportó que las defensas aéreas de Siria, las cuales son sustanciales, habían respondido al ataque, y cuando el ataque terminó y los cielos nocturnos volvieron a oscurecerse, diversos vehículos con altavoces recorrieron la ciudad reproduciendo canciones nacionalistas. Agrega la noticia: Trump dijo que Estados Unidos está preparado para presionar de manera sostenida a Assad hasta que dé fin a lo que Trump describió como un patrón criminal de asesinar a su propio pueblo con armas químicas. No está claro si Trump se refería a que la operación militar se extendería más allá de una ronda inicial de ataques con misiles. Se sigue agregando en la noticia: comillas, el malvado y despreciable ataque hizo que madres, padres y niños sufrieran de dolor y lucharan por respirar. Estos no son actos de un hombre, son crímenes de un monstruo, cierre de comillas, declaró Trump. Se sigue informando. La primera ministra británica Theresa May dijo en Londres que Occidente ha intentado toda vía diplomática posible para impedir que Assad use armas químicas, pero nuestros esfuerzos se han visto frustrados repetidamente por Siria y Rusia, añadió la ministra británica Theresa May. Se sigue informando que dijo Theresa May: aquí no hay una alternativa viable al uso de la fuerza para degradar y disuadir el uso de armas químicas por parte del régimen de Assad. Esto no se trata de una intervención en una guerra civil, no se trata de un cambio de régimen, habría dicho Theresa May. Luego, como también participó Francia, la noticia informa que el presidente francés Emmanuel Macron dijo en un comunicado que el objetivo del ataque era, comillas, el arsenal químico clandestino, cierre de comillas, del gobierno sirio. Trump no dio detalles sobre el ataque internacional, pero se presume que fueron andanadas de misiles lanzados desde afuera del espacio sirio. Agregó que el objetivo principal es mostrar, comillas, un fuerte disuasivo, cierre de comillas, contra el uso de armas químicas. El gobierno sirio ha negado repetidamente que haya usado armas prohibidas. Bien, estimados amigos auditores, dejo hasta acá la lectura de esta noticia. La situación que hay es la siguiente. Estamos viendo una confrontación directa en este momento entre Oriente y Occidente. Por un lado, la crisis de la nación de Siria es gravísima, y lo que ha ocurrido hace una semana atrás es que Estados Unidos y los países occidentales, Francia, Inglaterra y la Alianza Militar Europea de la OTAN, acusan al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad de haber usado, exactamente hace una semana atrás, monstruosas armas químicas contra su pueblo en una ciudad muy cerca a Damasco, y esta situación ha producido lo que finalmente hemos visto el día de ayer, en donde los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos,
Inglaterra y Francia se levantan a atacar a Siria y lanzan un ataque llamado quirúrgico muy cerca de la capital Damasco, en lugares donde se supone que el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad tiene estos almacenes de gases químicos prohibidos. Y en este escenario vemos a la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, diciendo ya no había forma de luchar contra Bashar al-Assad por la vía diplomática o por las conversaciones. Era necesario que nosotros tuviésemos que intervenir para que él supiera que tenía que detenerse. Y la situación es esta. El día de ayer, aviones norteamericanos, aviones británicos o ingleses y aviones franceses lanzan una lluvia de misiles sobre distintos puntos que supuestamente son zonas de almacenamiento de gases químicos, de armas químicas, de armas de destrucción masiva químicas, y comienzan las explicaciones y todos los movimientos de carácter diplomático. Ahora bien, nosotros tenemos que entender a la luz de la profecía bíblica que Siria es un país tremendamente profético que va a tener un rol crucial en los días del tiempo del fin. Y eso es lo que en este momento estamos viendo. Es decir, cuando vemos que llueven del cielo misiles, que son máquinas voladoras de destrucción tremenda, y caen cerca de Damasco, nosotros no podemos olvidar lo que la palabra de Dios nos dice en el profeta Isaías capítulo 17, donde la palabra de Dios nos está informando que va a llegar un momento en que Damasco va a ser destruido, va a dejar de ser ciudad. Claramente podemos ver que Siria va a pagar un alto precio por estar asociada a Rusia y por las actividades que este presidente actual, Bashar al-Assad, está haciendo. De hecho, la palabra de Dios es tan clara que uno queda impactado de ver, estimados amigos auditores, cómo la profecía bíblica se está cumpliendo prácticamente a la letra. Dice Isaías capítulo 17, versículo 1 en adelante, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, estimados amigos, estamos viendo aquí que hace casi 2700 años atrás, cuando el profeta Isaías escribe su libro inspirado por el Espíritu Santo, Dios estaba viendo el futuro y está diciendo: Damasco dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas. Y Siria, lo que quede de Siria, va a ser un país que será controlado por Israel. Dice, será para la gloria de los hijos de Israel. Y el que dice esto es Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy, cuando vemos que se produce este ataque químico del cual se acusa como responsable al régimen sirio de Bashar al-Assad, los aviones bombardean prácticamente en las puertas de Damasco, y en este momento, nos guste o no, estamos al borde de un gran conflicto internacional. Quiero que me ponga atención a esto. Cualquier error que se cometa en Siria, cualquier ataque de bandera falsa, cualquier atentado terrorista que se cometa y que destruya a soldados o armamento o instalaciones rusas, o a soldados o armamento o instalaciones norteamericanas, nos puede lanzar, estimados amigos auditores, a la Tercera Guerra Mundial. Una guerra que se va a pelear con armas nucleares, una guerra que se va a pelear con armas químicas, una guerra que, si Dios no interviene, podría ser la destrucción del planeta Tierra. Por eso es que nosotros, como Iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que entender que estamos viviendo un tiempo espiritual extremadamente complejo. En realidad, nosotros estamos a las puertas de la gran tribulación y estamos a las puertas de que el Señor Jesucristo saque a su iglesia de la tierra. Es decir, en cualquier momento, si comienza esta guerra allí en Siria, nosotros vamos a ver gran destrucción y van a comenzar los gritos de paz y seguridad. Tal como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, gritarán por paz y seguridad y va a venir la destrucción repentina. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que entender es que para la iglesia esta situación que se está dando en Siria es una situación muy compleja, una gran señal que puede abrir el escenario profético completo del Medio Oriente. Es decir, comienza el ataque,
se podría producir el arrebatamiento de la iglesia. Por eso digo se podría en una figura condicional del lenguaje, porque no hay ninguna señal per se que anuncie cuándo se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. Sabemos que el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento y nadie conoce el día y la hora, pero en este momento las señales están muy encima. Ahora bien, si se da una guerra de características mundiales allí, podríamos estar pensando que sería la guerra de Ezequiel capítulo 37 y 38, y en una mirada geopolítica, las consecuencias que tendría esta guerra para el mundo serían tremendas. Caería la economía global en forma inmediata, podría morir el dólar norteamericano. En una semana, las demás monedas del mundo, incluyendo al euro en Europa, al yuan en China, caerían en picada, y esto va a crear un pánico sin precedentes a nivel mundial. Las bolsas caerían, toda esta especulación económica de las bolsas de valores caería, habría tasa de suicidio gigantesca, se producirían, déjeme decirle, despidos masivos, muchas empresas pararían de producir para ver qué va a pasar, y en grandes ciudades del mundo habrían protestas y aún revueltas armadas porque claramente va a faltar la comida. Y todo esto es un escenario apocalíptico, un escenario de días de tribulación, un escenario en donde si esto llega a ocurrir, la iglesia tiene que estar clamando al Señor, porque en un instante determinado el Señor va a sacar a su iglesia de la tierra. Recuerde que Dios nunca juzga al culpable o al pecador o al malvado con el justo. Dios siempre, a través de la historia de la revelación profética, separó el trigo de la paja, y siempre desde que miramos el Antiguo Testamento vemos cómo Dios aplica este principio. Salió primero Lot de Sodoma y Gomorra con su familia, y después cayó el juicio. En los días de Noé, en el diluvio universal, Dios primero mete a Noé con su familia al arca, y luego viene el juicio. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar entendiendo este escenario. Yo no le estoy diciendo que mañana se va a producir el arrebatamiento de la iglesia, pero no podemos negar esto, y usted basta que mire la prensa, vea las noticias de los diarios, vea CNN, vea los medios internacionales de prensa. Hay una tremenda preocupación, porque nadie sabe en este momento cómo Rusia va a reaccionar. Nadie sabe en este momento cómo Irán va a reaccionar. Y también tenemos la situación en la que está Israel. Israel se ha tratado de balancear peligrosamente en los últimos años en un balance entre su relación con Estados Unidos y su relación con Rusia. En el momento en que Estados Unidos ataca a Siria, Israel no puede sino hacer causa común con los Estados Unidos, con los norteamericanos. No puede ponerse al lado de Rusia, y esto es algo que Rusia no le va a perdonar. Esta es una situación por la cual Rusia va a hacer que Israel pague. Y este escenario, que es un escenario profético hipotético que estoy comentando, claramente puede desatar la guerra profética de Ezequiel 38 y 39. Y si esa guerra se desata, ya estamos en la tribulación. En cualquier momento se daría el arrebatamiento de la iglesia y tenemos que estar preparados. De hecho, estimados amigos auditores, hace pocos días atrás, dado que es tan compleja la situación que hay en Siria, Israel atacó una base siria en donde estaban parapetados tropas de Irán, y murieron iraníes por el ataque de los aviones de la Fuerza Aérea de Israel. Y entonces los grupos terroristas que operan en Líbano, que son grupos integristas con el apoyo de Irán, dijeron: este es el peor error que ha cometido Israel, porque ahora Irán vendrá por su venganza y nosotros ayudaremos a Irán. Y esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ezequiel 38:4 nos dice que en la guerra de Gog y Magog se levanta el príncipe soberano de Mesec y Tubal, que pensamos que es Rusia, y el primer país que va a la avanzada contra Israel por el norte es la nación de Irán. Y en este momento, geopolíticamente hablando, estamos en el Medio Oriente en un momento de definición tal vez final. Sin lugar a dudas, el Medio Oriente es un polvorín que en cualquier momento explota, un polvorín que puede llevar al mundo a los días de la tribulación. Déjeme decirle, Bashar al-Assad, el presidente de Siria, se trata de mantener bajo toda forma y a todo costo en el poder.
Hay distintos grupos guerrilleros, estuvo ISIS y otros grupos guerrilleros más. Está metido Estados Unidos, como lo hemos visto. Participa Inglaterra, participa Francia. Está metido Irán, está metido Turquía. Está participando Rusia con tropas en Siria. Es decir, estamos en el borde del cumplimiento profético. Además, hay que entender esto. Pronto Israel cumple 70 años. Estados Unidos ha prometido mover la embajada a Jerusalén. Otros países centroamericanos se están moviendo en la misma línea de llevar la embajada de sus países a Jerusalén. Y esto puede o no ocurrir, porque si empieza la guerra ahora, todo esto se va a detener, pero estaríamos entrando definitivamente a días proféticos. Por eso es que nosotros, como Iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que vivir con sabiduría y tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparados para encontrarnos con el Señor? ¿Qué pasa si el arrebatamiento se da en estos días o no se da en estos días? ¿Qué pasa si todavía queda mucho por ver? ¿O qué pasa si el Señor se aprestara a venir en los próximos días? Cada uno de nosotros tiene que responder en privado ante Dios cómo se encuentra espiritualmente hablando, porque hoy día ya no es un tiempo de estar escuchando más noticias. Hoy día es un tiempo de invertir nuestra vida en la obra de Dios. Este es el momento de invertir tiempo en la santidad, en la búsqueda del Señor, en la llenura del Espíritu Santo. Es tiempo para que nos comprometamos con la evangelización de los perdidos. Es tiempo para que cada uno de nosotros haga lo que Dios le llamó a hacer en los días del tiempo del fin. Ahora bien, si usted mira cualquier diario en este momento, cuando termine el programa o cuando usted tenga un tiempo, va a ver que la preocupación es internacional, es tremenda. Hay mucho en juego, mucho en juego. La industria armamentística mundial, los vendedores de armas, solo quieren que esta guerra inicie porque ellos ganarían cientos de millones de dólares. Rusia comenzó a moverse hegemónicamente hacia el Medio Oriente, metió sus pies en Siria con todo, ha estado apoyando a Bashar al-Assad, que es acusado de ser un dictador terrible, que en esta ocasión habría lanzado gases químicos venenosos contra esta ciudad, por eso Donald Trump le atacó. Pero está allí Rusia apoyando a este hombre, a Bashar al-Assad. Pero también se metió Irán. Irán está con tropas allí, enemigo acérrimo de Israel, que su objetivo de vida en Irán es destruir a Israel. Y luego tenemos por el otro lado a Turquía, que está un poco más allá, más lejos hacia el norte de Israel y al norte de Siria. También se ha levantado como un enemigo tremendo. Y yo le comentaba en la sección de noticias proféticas tiempo atrás, que incluso hicieron una conferencia a Rusia, Irán y Turquía, diciendo, tenemos controlado a Siria, nosotros vamos a establecer allí un nuevo modelo de país y de gobierno. Es decir, estimados amigos auditores, todo el mundo, todos los países importantes, todas las potencias mundiales están metidas en Siria, aún los chinos. Los chinos también salieron a hacer declaraciones anoche y hoy día que lamentaban mucho esta situación y que esperaban que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pronunciara. Por un lado, nosotros estamos viendo una gran señal, un gran toque de trompeta para la Iglesia. Si usted y yo no reaccionamos, es porque nos vamos a quedar a los días de la tribulación. Es así, este es un gran toque de trompeta para la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, el mundo comienza a entrar en el caos de los días de la tribulación y comienzan a pedir paz, comienzan a pedir seguridad, comienzan a pedir un líder mundial que se haga cargo de este problema, y es así como podríamos ver el aparecimiento del anticristo en el escenario profético mundial. Ahora bien, la Iglesia del Señor Jesucristo tiene que mantener la calma y la paz. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si usted de verdad está sirviendo al Señor, si usted de verdad ha entregado su vida a Cristo, si usted de verdad se ha arrepentido de sus pecados, su nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando suene la trompeta del arrebatamiento, donde quiera que usted esté haciendo la voluntad de Dios, usted será tomado a las nubes del cielo para reunirse con el Señor Jesucristo. Por eso es, estimados amigos auditores, que esta situación se está recién desarrollando. No sabemos qué va a pasar en la noche de hoy, mañana, el lunes, el martes, los próximos siguientes días de las semanas que vienen o de los meses que vienen. No sabemos cómo se va a desenvolver la situación en el Medio Oriente. E incluso
Es más, déjeme decirle que esto incluso puede atentar contra el movimiento de la Embajada de Estados Unidos hacia Jerusalén. Ahora bien, también es posible que esto pase y los ánimos se calmen y tengamos un tiempo más. Si Dios nos concede un tiempo más, le pido que podamos vivir en sabiduría y en santidad, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Recuerde que hay una gran parábola en Mateo capítulo 25 que dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, tomaron dependencia del Espíritu Santo, las insensatas no. Se demoró en venir el esposo. Puede ser que el Señor no venga en 20 años más, estimados amigos auditores. Puede ser, pero también puede ser que el Señor venga mañana. Pero dice la parábola que le estoy refiriendo que como el esposo se demoraba en venir, todas se quedaron dormidas. Pero a la medianoche se oyó un clamor. A la medianoche se oyó un clamor. El esposo viene, salid a recibirle. Todas despertaron sobresaltadas, y solo las que tenían aceite en sus lámparas fueron capaces de resistir y encontrarse con el esposo. La pregunta es, ¿tenemos aceite en nuestras lámparas? Esto que estamos viendo, estas señales, son el clamor de la medianoche. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia a través de la profecía bíblica que fue escrita para nosotros en las páginas de la Santa Biblia hace miles de años atrás.